Ahora, Eric, el tema, por ejemplo, es, como estábamos hablando, el desconocimiento de la audiencia y esos mensajes en la comunicación y esas figuras que utilizaron para ser creíbles. Y les voy a poner dos ejemplos claros. La señora Taylor Swift puede llenar 20.000 estadios, pero que se dedique a seguir componiendo canciones cortavenas, porque a nivel político la opinión de Taylor Swift es como la opinión de una mariposa sobre un campo de amapolas. Cero. Que la señora J-Lo se ponga a llorar moco tendido diciendo que si alguien vota por Trump esto va a ser el final. Que se dedique a hablar de Ben Affleck y de Puff Daddy, o si me cuenta cómo mantiene su trasero y su piel preciosa, yo soy todo oídos. Pero esta señora, hablando de política, es otra mariposa en otro campo de amapolas. Y ya en el caso de Oprah Winfrey, y ahí vamos a lo grave, cuando se utiliza una figura previo pago, ahí estamos hablando de algo extremadamente corrupto. Bueno, es también parte del proceso de descomposición de las intermediaciones políticas. Yo pienso que no solamente está sucediendo con los partidos, es decir, está en crisis el modelo de representación, vamos a tener que repensarlo. Está también en crisis el modelo de la intermediación, de los interlocutores, la idea de qué es un influencer. Ha cambiado tanto esto de lo que llamamos líderes de opinión o élites culturales en su composición básica, que tú lo has dicho muy claramente, y los Stephanopoulos, las conductoras de televisión, ya no son el reflejo de lo que el pueblo piensa y dice, porque hace rato que han dejado de hacer lo que hacían estos interlocutores, que era recoger lo que pensaba el pueblo y darle voz a artistas de Hollywood que se presumió por mucho tiempo que representaban, eran una élite cultural, han descubierto que no tienen el menor predicamento político y que el pueblo ha aprendido a segmentar bastante bien en los Estados Unidos la discursividad ficcional, lo que son artistas que lo que hacen es actuar y lo que son verdaderos líderes de opinión, gente que los representa. En esto hay que ser muy críticos. Los medios de comunicación van a tener que enfrentar muy pronto la disyuntiva de reinventarse o extinguirse, que creo que para eso es el llamado. Y por eso me voy a lo del Deal Book Summit del New York Times. Yo creo que todos deberían verlo. Es impresionante los paralelos entre, por ejemplo, y es una figura con la que tiene mucha relación Donald Trump, Grover Cleveland, el gran líder de la Gilded Age, el hombre que de a poco fue más o menos como Donald Trump, un reformador intenso en una época de crisis cerca de lo que fue en la gran recesión. Estamos hablando de alguien de quien se decía que una de sus virtudes más grandes era su carácter y su temperamento fuerte, pero también la manera como producía a los enemigos. Donald Trump hizo eso, identificó los enemigos de la clase popular en los Estados Unidos y los convirtió en sus enemigos. Y la gente entendió que tenía en él un interlocutor. Lo que ahora van a tener que ver los medios de comunicación es que en el vacío de representación que ellos provocaron, en el hablar por ellos y decir que estaban hablando por la gente, un nuevo segmento de gente con verdadera influencia ha empezado a reemplazarlos. Hay gente que ya ni siquiera son periodistas, te leo algunos nombres, ni siquiera yo los conocía. He hablado con mis hijos. Ninja, un streamer que tiene 19.1 millones de seguidores en Twitch, o Ibai, que tiene 17.19 millones de seguidores, son quienes hoy día guían la conversación política en una red en la que no tengo ni siquiera noción de cómo se entra. Hay que ser jugador, streamer. Se ha desplazado, en conclusión, Marian, la comunicación política, la conversación, la arena política y la arena de la opinión pública a espacios donde ya no llegan las corporaciones ni las élites culturales que decían hablar por nosotros y representarnos. La tecnología ha sido el peor enemigo de la izquierda, sin duda ninguna, en lo que es la comunicación, en lo que es el temas polémicos como la vida, el aborto, ¿no? Ha sido la tecnología el peor enemigo de la izquierda, porque la izquierda estaba acostumbrada a tapar, a encubrir todo y entonces dar su narrativa y adueñarse de la verdad. Y lo controlaban. Cuando tenían ABC, NBC, CBS, claro. Ya eso no existe, claro. Ya el mundo ha cambiado. Con respecto a Taylor Swift tiene una trayectoria política, vaya, si yo estuviera aspirando, no quisiera el endorso de ella. Ella fue en contra de Marsha Blackburn, la senadora de Tennessee, y la senadora de Tennessee ganó. Entonces, el mundo de la industria, el mundo de Hollywood es una burbuja, y es una burbuja falsa. Ellos se creen que por sus millones... O porque les inviten en las Navidades a la Casa Blanca y les pongan 4
4 bombas y un jabón, uy, ya, fíjate, ya hay que defender esa ultranza. Tú sabes la cantidad de periodistas hispanos que realmente da risa. O sea, yo llevo, en mi caso, 30 años. Hemos pasado por la Casa Blanca en innumerables ocasiones, pero eso no ha sido ápice para que yo tenga que hablar bien del señor que está ocupando la Casa Blanca porque me haya invitado a la Casa Blanca. Pero es que ahora no, ahora está esa nueva camada quizá de periodistas que, con todo el respeto del mundo, son lectores de teleprompter. O sea, son gente a la que tú le das un teleprompter y como un florero lo leen, pero le sacas un teleprompter y le dices, a ver, vamos a ir con cualquier backup que tú tengas que tener. No saben de lo que están hablando. Y eso le pasa a los artistas Hollywood. Yo lo he visto con los artistas Hollywood igualito. Cuando los entrevistan, que muchas veces no tienen palabras, no son fluidos, no saben lo que decir. Manolo, y eso es un tema. Diferenciar también, y creo que es extremadamente importante, igual que lo hacíamos un influencer o una persona que puede tener una opinión social importante, pero que eso no significa que su opinión política cuente, como ya lo hemos visto en estas elecciones, pero también de repente el individuo, como estábamos hablando ahora, que lo que dije Diego, dependiendo de cómo me vaya el flujo del agua, eso al final del día diezma la credibilidad de estos individuos, si es que la han tenido, porque son lectores de teleprompter, no tienen ni siquiera un backup para poder salirse y entablar un guión sin necesidad de eso. Bueno, yo creo que lo han dicho los contertulios. O sea, yo creo que la conversación política se ha movido hacia otras plataformas. Y realmente esto pudiera haber sido una oportunidad para los medios tradicionales. Yo siempre he defendido eso, que para los medios tradicionales, frente a esa jungla que no tiene estándares éticos, que no está formada, que, bueno, puede ser, hay algunos que sí y otros que no. El de 19 millones de seguidores a lo mejor sí, pero el de 17 no, o viceversa. Entonces era una gran oportunidad para los medios tradicionales decir, señores, nosotros tenemos esta trayectoria, nosotros tenemos periodistas formados, estudiados y con una buena trayectoria, pero claro, comportamientos como el de ABC pues tiran abajo todo esto. Entonces, creo que la conversación se mueve hacia allá porque la gente joven lo está haciendo y porque la gente está cansada de los medios convencionales. Entonces, bueno, igualmente insisto en que todos esos comunicadores, todas esas plataformas, Twitch, etcétera, tienen que estar en el foco del buen uso del periodismo y de la ley, porque si llamas violador a Trump en una conversación de Twitch o en una conversación de estas que se hacen en X, en la red social de Elon Musk, lo mismo, tú no puedes decir una cosa sin pruebas, tú no puedes falsear una sentencia, etcétera, etcétera. Es muy complejo, pero bueno, creo que hay que ceñirse a la ley y a las buenas prácticas. Es lo que nos queda a los periodistas que llevamos tiempo ejerciendo. Y da igual el cambio de plataforma. Yo creo que esto es todo. Hemos vivido todo. El papel se acabó, la televisión tradicional se está muriendo y pasamos al streaming. Al final es una evolución continua. Ahora quizás más rápida que hace 30 o 40 años, pero esto va a seguir evolucionando. Lo que hay que seguir es respetando las normas periodísticas y respetando la ley, por supuesto. Bueno, antes de despedir a Eric y Anthony, quisiera, Anthony, que nos hagas una conclusión sobre el tema que estamos hablando. ¿Qué destacarías de todo esto? El mundo está cambiando. Hay un realineamiento que está ocurriendo, no solamente cultural con la victoria de Donald Trump, pero lo estamos viendo también un realineamiento en las instituciones, como la prensa, como los medios. Y los medios van a tener que reconocer eso y no van a poder actuar como un monopolio que pensaban que eran, que dominan y que lo que ellos dicen es la verdad y que nadie lo puede discutir y lo puede debatir. Al contrario, tienen que reconocer de que tienen que regresar a esas normas periodísticas y ser más responsable en las declaraciones que hacen y en la cobertura de la balanza de sea un tema polémico o sea incluso tema político como el presidente y la evolución del Partido Demócrata. Incluso el Partido Demócrata está ahora en el desierto básicamente y en el 1 de febrero va a elegirse un nuevo líder y van a tener que hacer cambios. No es el Partido Demócrata de siempre. Ya no lo es. Muchísima gente decente también. Tristemente estaba tomado por esa ala más radical. Y el que no responda a estos cambios que están ocurriendo no va a sobrevivir. Eric, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, hay que adoptar la madurez perceptual que ha adquirido la nueva generación. Yo realmente pondero mucho a los jóvenes, han demostrado en esta elección
que para nada son esas criaturas a las que tenemos que llevarlos de la mano. Más bien voy a tratar de aprender de mis hijos, que son bastante jóvenes, la manera en la que enfocan la comunicación y entienden y diluyen de una manera perceptualmente madura lo que escuchan. Creo que hay que entender de que ya no se le puede mentir y meter los dedos a la boca a la gente, y tienen que entenderlo los políticos y los medios de comunicación también, los intermediarios. La representación política está en crisis. Tenemos un gobierno que hoy día cambia el lenguaje, usa una neolengua para disfrazar abusos y excesos que no los podemos dejar pasar nosotros, nuestra generación, hablando de la generación X para atrás. Los nuevos actores, los nuevos perceptores, creo que nos están enseñando una gran lección de madurez. Yo no entiendo cómo es posible que alguien crea que puede irse abriendo las cárceles, dejando salir a las estafadoras del Medicaid, a jueces corruptos, a jueces prevaricadores, dando perdones como tarjetas de monopolio de salir de la cárcel a sus cómplices, o finalmente abriendo la frontera y trayéndonos al Tren de Aragua, y pensar que nos vamos a tragar, que nos está dejando una gran economía o que nos está dejando un país en orden. Yo pienso que vamos a aprender mucho si estudiamos la nueva evolución, este desplazamiento, esta migración de la conversación política y de la arena política a las nuevas redes sociales. Creo que es importante no dejar que la historia nos deje atrás. Eso es lo que le ha pasado precisamente a los medios corporativos, y es una gran lástima que hayan comprometido en su ocaso al periodismo como actividad también. Y fíjate que has dado con un punto que a mí me parecía extraordinario. El otro día, creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada, yo cuestionaba justo eso y decía, ¿cómo es posible que cuando se produjo el anuncio de esos 1.500 indultados, los 39 indultos y 1.500 perdones que está otorgando este señor, por supuesto después del de Hunter Biden, que ha sido tan absolutamente cuestionado, porque no lo hizo solamente perdonando a un hijo, como puede llegar a ser un padre, por el delito del IRS y por el delito del arma, lo hizo con carácter retroactivo y por si acaso. Y eso es lo gravísimo, que nadie se estaba cuestionando en esos medios liberales. Todavía a día de hoy, esa pregunta que tú hacías, ¿cómo es posible que digan que qué benévolo es el presidente con esa nota de la Casa Blanca diciendo que es la primera vez en la historia que un presidente entrega 1.500 perdones? ¿Por qué no cuestionarse qué es lo que está protegiendo y por qué está protegiendo a ese círculo cercano, incluyendo el Departamento de Justicia, incluyendo también las agencias federales? ¿Qué hay detrás de todo eso? Eso es realmente donde se debería incidir. Esos son los que no están cambiando, los que no están viendo el realineamiento, y esos son los que van a terminar perdidos. Pues amigo mío, pues eso en los medios de comunicación hispanos, en los networks hispanos, creo que es una lección que tenemos que volver a aprender. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, señores. Nosotros seguimos. El número que va a aparecer en sus pantallas es para que usted nos dé su opinión, 786-254-5052, 786-254-5052. Si por cualquier casualidad los agentes están contestando otras llamadas, deje usted su mensaje que nos vamos a comunicar con usted. 786-254-5052. Una pausa y regresamos.